¿Quién es el afrodescendiente más famoso de la historia del Perú? San Martincito de Porres. ¿Cómo me reventaba esa vaina? ¿Por qué el personaje afro más reconocido de la historia peruana tiene que ser un santo católico? No lo tomen a mal. Lo que pasa es que tenemos próceres de la independencia, escritores, intelectuales, artistas, y el mayor logro de un afro es hacer que perro, gato y pericote coman juntos. No seas paloma. Pero con el tiempo me enteré que ser canonizado santo no era lo más importante que había hecho Fray Martín. Era un bravo de la medicina tradicional. No era un médico de profesión, eso en su época, el siglo XVII, todavía estaba vetado para afrodescendientes, pero su fama y éxito como cirujano empírico de alguna manera le dio la patadita a muchos afrodescendientes que incursionaron en la profesionalización médica en el siglo siguiente. Ah, esa no la sabías. Yo soy JM y quiero contarles un pedacito de la historia de los cientos de afrodescendientes, curanderos, cirujanos y médicos de Lima colonial y la temprana república. Esto es un pedacito de la historia nuestra. Cuando en el siglo XVI llegaron los africanos y africanas a Lima en situación de esclavitud, trajeron también sus conocimientos sobre salud y enfermedad. Y al toque nomás se empezaron a mezclar con prácticas medicinales andinas y también españolas. De esa mezcla salió un combinado que produjo un repertorio de saberes para una amplia variedad de curanderos, hechiceros y ensalmadores que estaban por toda la capital del Virreinato del Perú. En cuestión de décadas, los hijos e hijas que habían traído esos saberes africanos, ahora mezclados con los saberes indígenas y europeos, ya competían en Lima justamente con sus homólogos españoles y andinos y se ganaron la reputación de hábiles sanadores de todo tipo de enfermedades. Y no crean que sus pacientes eran solo personas consideradas de las castas o solo eran otros esclavizados. Gente de élite prefería los servicios de sanadores y curanderos afro y andinos antes que de los educados médicos y cirujanos. Pero, a pesar de este éxito entre todas las clases de la sociedad limeña, las autoridades coloniales los tenían fichadazos. Estos curanderos tradicionales fueron perseguidos tanto por el Tribunal del Protomedicato, una institución que se fundó en la época de los Reyes Católicos en España, y por el temido Tribunal de la Inquisición. Eso sí, te chapaban, podían darte vuelta nomás. A los varones afro que se les encontraba ejerciendo este oficio se les acusaba de que con hierbas y rituales indecentes engatusaban y seducían a señoras desesperadas. Y a las mujeres afro, que eran halladas prescribiendo ungüentos, pociones y jarabes, se les acusaba de brujería e invocadoras de demonios. La pena más común fueron los azotes. No todos los sanadores afro fueron perseguidos, castigados o desterrados. Algunos se las arreglaron para pasar caleta, acomodándose dentro de creencias religiosas más o menos aceptadas por la iglesia. Este es el caso de Fray Martín de Porres, el santo de la escoba. A mí también me enseñaron que San Martincito tenía el don de la bilocación, que paraba en una lora con los animales, incluso que controlaba la técnica de volar. Ya, nunca tanto, pero sí que levitaba. Su mayor fama era la de obrar milagros, pero eso es como medio básico para matricularse al Club de los Santos, ¿no? Se decía que Fray Martín curaba milagrosamente por dos razones. Primero, porque en la época colonial, con una mentalidad relativamente más supersticiosa y con un estado pésimo del avance médico occidental, si te cogía una enfermedad medio grave, más probable es que te terminara llevando la pelona a que te mejorases. La otra razón es porque las técnicas medicinales de Fray Martín, desde nuestros ojos modernos, eran mitad conocimiento sobre plantas, mitad milagro. Con el boticario Mateo Pastor, Fray Martín aprendió la preparación de remedios y se hizo herbolario. Y como aprendiz del cirujano barbero Marcel de Rivero, aprendió el oficio de las sangrías. El mismo Fray Martín plantaba sus hierbas curativas en la huerta del convento, en las haciendas de Limatambo y en la pampa de Amancaes. En la enfermería del claustro de Santo Domingo, Fray Martín atendía todo tipo de enfermedades conocidas en la época. Mal de piedra, mal de flemas, mal de susto, mal de cámaras, mal del valle, enfriamiento, gota, perlesía,
cancro, nombre que antes recibían la epilepsia y el cáncer respectivamente, entre muchas otras enfermedades más. A pesar de ser un enfermero menor, Fray Martín se convirtió en el más solicitado del monasterio de los dominicos. Para hacer cirugías menores se echaba mano de compresas calientes, claras de huevo, vinagre, y para lavar heridas usaba vino, romero masticado, cáscaras de plátano y gran diversidad de plantas y raíces, todo mientras rezaba y bendecía con la señal de la cruz a sus pacientes. O sea, su manera de curar era precisamente un revuelto entre saberes ancestrales de origen africano y conocimientos de medicina tradicional andina con su dosis de técnicas y creencias religiosas europeas. Y nunca le cayó la Inquisición, de hecho sí, primito. Por lo menos le apuntó la placa, así como a tantos otros que combinaban medicina y religión, pero Fray Martín, pese a su origen humilde, tuvo también sus amigos poderosos. Lo cierto es que Fray Martín da cuenta de cómo los afrodescendientes poco a poco empezaron a hacer sus pininos en los escalones más bajos de la práctica médica profesional. De hecho, para el siglo XVIII, el número de cirujanos y médicos empíricos de origen afro no hizo más que crecer y crecer. Por supuesto, las autoridades coloniales trataron de frenar esto de diversas maneras, pero no tenían realmente con qué. En esta época, medicina no era una carrera de prestigio. Los jóvenes aspiraban a una carrera militar o eclesiástica, pero ser médico, o peor aún, cirujano, era visto por encima del hombro. Si a esto le sumamos la buena reputación de los cirujanos y sanadores afro, a la administración colonial no le quedaba otra que darles licencia, por lo menos a quienes probaran ser libres e hijos legítimos. Pero esta licencia duró solamente un tiempo. La cosa iba así. En plena era colonial, en el siglo XVIII, la mayoría de enfermeros, barchilones, jeringueros, untadores y parteras eran afrodescendientes. Claro, esto era lo más bajo de la jerarquía médica, pero también había decenas de cirujanos flebotómicos afro, los también conocidos como barberos y sangradores. Sí, estos también cortaban barba y cabello. Y también había decenas de cirujanos romancistas afro, que eran los que ya tenían conocimientos básicos de anatomía para tratar dolencias y heridas menores. También había algunos cirujanos latinos afro, lo cual conllevaba un gran esfuerzo económico. No vayan a pensar que era gratel estudiar en la universidad. Estos cirujanos latinos eran el top entre los cirujanos y debían dominar el latín, llevaban años de estudio en la universidad, eran entrenados por médicos profesionales y debían pasar una serie de exámenes bien trancas para graduarse. En 1752, el rey de España, Fernando VI, decretó que de ahora en adelante se prohibía a mestizos, zambos, mulatos y cuarterones estudiar en la universidad. Este decreto pudo cortar las alas a muchos jóvenes afro que soñaban con una carrera médica, pero algunos encontraron la forma de eludir la prohibición. Uno de ellos fue José Pastor de Larrinaga. Nacido en 1758 en una familia humilde, Larrinaga era hijo legítimo de un criollo blanco y una mujer afrodescendiente. Justamente su madre, Gregoria Hurtado, era hermana de leche de una doña que era prima del obispo de Cusco, Manuel Moscoso y Peralta. Este poderoso cura se convertiría en protector y benefactor del joven Larrinaga. Bajo su amparo, pese a la prohibición, Larrinaga pudo estudiar, graduarse y después de ser practicante de medicina en el Hospital de San Bartolomé, en 1778 fue nombrado cirujano latino. Larrinaga fue un prolífico escritor del Mercurio peruano, desde donde publicó varios artículos científicos y defendió a los cirujanos peruanos de las ideas proto-racistas de médicos europeos, quienes sostenían que las Américas no habían producido nunca un gran intelectual y por lo tanto sus instituciones médicas y universitarias eran inferiores. Larrinaga no solo defendió con orgullo la capacidad intelectual de sus colegas cirujanos, la gran mayoría de ellos de origen afro, sino que también defendió el merecimiento de los afrodescendientes de ser ciudadanos. Cuando la corona española entró en crisis por la guerra contra Francia, se depuso al rey y se establecieron las Cortes de Cádiz en 1810, hubo mucha expectativa sobre la proclamación de la Constitución española. Uno de los temas más picantes era quiénes serían considerados plenos ciudadanos. En las Cortes hubo debates bien calientes donde se discutió este tema y otros relacionados como la abolición de la esclavitud. Lamentablemente, la ciudadanía que las Cortes ofrecieron a los afrodescendientes
en los reinos de España pinchó el globo a los afrodescendientes libres que esperaban un cambio real. Y claro, la gente estaba asadaza, pues. Larrinaga fue uno de ellos. De hecho, parece ser que él estuvo detrás de un puñado de textos en que un descendiente de África reclamaba a las cortes y a sus hermanos americanos la injusticia de negarles a los mulatos y pardos el estatus de ciudadanos porque negaba todas sus contribuciones al progreso de las colonias durante siglos. Larrinaga fue uno de los pocos intelectuales afro que demostraron tan férrea conciencia étnica, rechazaron las ideas sobre la inferioridad racial y moral de los afrodescendientes y denunciaron el discurso falaz de la esclavitud como método para civilizar supuestamente a sus ancestros. Fue un profesional muy destacado y un talentoso ensayista. Estratégicamente cometió un error que lo hundiría para siempre: desafiar a Hipólito Unanue, acaso el más prestigioso médico e intelectual de su época. Pero esa es otra historia. Otro hombre afro que pudo cabrear la prohibición para estudiar medicina fue José Manuel Dávalos. Fue hijo legítimo de un noble español y de María Zamudio, una mujer afro, y nació en Lima en 1758. Cuando terminó su educación en el colegio de San Ildefonso, quiso estudiar medicina, pero la prohibición no se lo permitía. Así que, juntando sus fichas familiares, Dávalos decidió coger sus chivas e irse a estudiar a Francia. Ahí logró doctorarse en medicina en la prestigiosa Universidad de Montpellier. Su tesis le valió para que le echaran ojo y le pasaran la voz para volver al Perú y dictar química en San Marcos. Pero las cosas no fueron tan fáciles para Dávalos. Los envidiosos y racistas médicos blancos de San Marcos de ese entonces no quisieron reconocer su título obtenido en Francia, así que le quitaron la cátedra de química y se la dieron a otro. Pero no lo bajonearon. Dávalos luchó por obtener la cátedra de botánica. Se la negaron y se la dieron a otro. La cátedra de método de medicina, se la negaron y se la dieron a otro. Después de años y años de pelearla, Dávalos obtuvo en 1806 la cátedra de vísperas de medicina como sustituto. A Dávalos se le asignó la tarea de dirigir la gran campaña de vacunación contra la viruela en Lima. ¿Y qué creen? Sí, desde esta época las vacunas tenían sus detractores, que no eran efectivas, que eran peligrosas, que eran del diablo, que mejor tomar agüita milagrosa. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, primos, es historia. Para combatir la desinformación, Dávalos armó una estrategia efectiva. En lugar de centros de vacunación, dijo: vamos a llevar las vacunas a la IEC, a las plazas y a los establecimientos. Se dio cuenta de que para que funcionara la campaña debía invertir mucho en persuadir y estimular a la población, sobre todo a las madres, de los beneficios de vacunar a sus hijos, y lo consiguió. La campaña finalmente fue un éxito a pesar de todos los obstáculos. Políticamente, Dávalos no fue un progresista y fue leal a la corona española hasta que los turbulentos tiempos de la patria lo obligaron a asumir una postura y se pasó al bando patriota. De hecho, Dávalos fue uno de los distinguidos ciudadanos de Lima que firmaron la Declaración de Independencia en julio de 1821. Quizá el más bravo de todos los médicos afro que vivieron el paso de la era colonial a la republicana fue José Manuel Valdés. Él recibiría de San Martín la Orden del Sol en grado de asociado. José Manuel Valdés nació en Lima en 1767 en una casa humilde cerca al convento de Santa Clara. Fue hijo de un músico mestizo de Saña y de María Cavada, una mujer afrodescendiente. Tuvo la fortuna de que los empleadores de su madre, dueños de una botica bien posicionada en el centro de Lima, se convirtieran en sus padrinos. Desde la amiga, la escuela elemental, sus maestros notaron que era un niño intelectualmente dotado. Sus padrinos lo matricularon en el colegio de San Ildefonso, donde la rompió en todas las materias. Quiso estudiar medicina, pero no se podía por ese decreto de la... Entonces dijo: bueno, por lo menos seré cirujano. Hizo sus prácticas en el hospital de San Andrés, donde se dieron cuenta que era recontra caña y lo recomendaron con el men de las ciencias y la medicina en ese momento, que era el tío Hipólito Unanue. A sus 22 añartus ya era cirujano latino y se convirtió pronto en el suplente de Unanue cuando el caso estaba grave y había que usar el bisturí. Su fama como talentoso cirujano se esparció por todos lados y a pedido de Unanue y otros médicos, el protomedicato le otorgó licencia para ejercer la medicina por un año. La verdad es que era tan trome que nadie le dijo nada cuando pasó el año, y así pasaron 15 años. Finalmente, el mismo rey Carlos IV firmó una cédula con nombre propio para que Valdés pudiese practicar la medicina sin limitaciones. Valdés fue un fuera de serie y también fue un gran intelectual que publicaba artículos científicos en el Mercurio peruano. En 1821, durante el sitio del Ejército Libertador a la ciudad de Lima, se produjeron múltiples epidemias: angina, cólera, sarampión,
plagas de fiebre. Esta ola de epidemias empezó en 1818 en el campamento de Guaura, donde estaban San Martín y su ejército. Valdés, en ese momento catedrático de vísperas de medicina, participó activamente de los esfuerzos médicos para combatir las epidemias que una tras otra azotaban la ciudad. Además, se empeñó en la tarea de comprender los factores ambientales, médicos y nutricionales que produjeron esta ola de enfermedades. Gracias a su investigación recién descubierta, ahora sabemos más sobre este tsunami de epidemias que asoló la capital del Perú. Su principal logro fue ser nombrado protomédico general de la República. Este es, creo yo, el cargo más alto al que llegó un afrodescendiente. Podríamos decir que es equivalente a ser ministro de salud. Claro, ahora lamentablemente ser ministro de salud está de capa caída, doble F. Pero José Manuel tenía un CV incuestionable y de hecho una de sus grandes luchas fue contra las agüitas mágicas de dudosa procedencia. Les conté que durante siglos curanderos y sanadores que curaban con todo tipo de hierbas proliferaban en Lima. Muchos de ellos eran afros. En los primeros tiempos de la República seguían siendo muchas veces preferidos por la gente antes que los médicos profesionales. Que fueran médicos afro para José Manuel no tenía mayor importancia. Era claro para él que eran un peligro contra la salud pública. Valdés decidió emprender una feroz campaña contra estos curanderos, pero muchos ciudadanos salieron en defensa de la medicina tradicional y sus milagrosos resultados. Muchos defendieron a las curanderas y sanadores aduciendo que sus remedios eran más efectivos y menos costosos que los prescritos por los médicos, y que eran muchas las personas que preferían poner sus vidas en sus manos en lugar de ponerlas en las manos de los médicos licenciados. Valdés trató de explicar que porque te funcione a ti, a tu prima y a tu vecino, eso no significa que un remedio sea efectivo científicamente hablando, y que una nación que aspirara a ser moderna no podía poner su salud en manos de unos matasanos disfrazados de hacedores de milagros. Y por eso también abogaba por una profesionalización de las parteras. También pensaba que debían ser debidamente entrenadas, pues consideraba sus prácticas tradicionales como peligrosas y retrógradas. Sus esfuerzos por modernizar la medicina en el Perú le granjearon más detractores que adeptos, y varias voces ciudadanas se alzaron contra él y contra el protomedicato por considerarla una institución despótica, colonial y contraria a los principios de la libertad de la patria. Eran tiempos convulsos y los ataques contra Valdés también fueron usados por sus rivales en el círculo médico. Además, se cortó el presupuesto del Colegio de la Independencia, este es el nombre que adoptó el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando tras la independencia. Y su rector, Cayetano Heredia, quien luego sería el último protomédico general que tuvo el Perú, impulsó una reforma que no compatibilizaba con las ideas de Valdés. Valdés murió el 29 de julio de 1843. Larrinaga, Valdés y Dávalos no se llevaron bien y tuvieron sus rosauras. Incluso trataron de serrucharse una que otra vez. Sí, compartieron ideales similares en cuanto a la ciudadanía y el derecho al voto de los afrodescendientes. Sobre la legitimidad de la esclavitud, Valdés y Dávalos sí fueron más tibios que Larrinaga, hay que decir. Ninguno de los tres se sintieron como parte del mismo grupo por ser afrodescendientes. Yo creo que es lamentable que se hayan llevado mal, porque hubiese sido tal vez la oportunidad de generar una élite intelectual afroperuana. Pero la verdad es que con tan pocas oportunidades para ser médicos siendo afro, era lo más natural que se sintieran rivales y compitieran a muerte por puestos que eran para cada quien la oportunidad de su vida. Aunque nunca negaron su origen africano, más que defenderlo, lo que buscaron fue enfatizar sus cualidades profesionales e intelectuales. Los que sí caen y lucen recontra bien son los personajes afro de las prendas de Styla. Si estás cansado de polos básicos que no dicen nada sobre ti, o hartas de encontrarte con tu vecina en el barrio con la misma polera que tú, te invito a que busques Styla. Styla es una marca de ropa afrocultural que usa materiales de excelente calidad y tiene unos diseños únicos y exclusivos. Así que si quieres tirar taffing sin dejar de ser barrunto, visita el Instagram de Styla, donde vas a encontrar esa prenda que está faltando en tu guardarropa. Además, Styla cuenta con accesorios y otras sorpresas que son ese regalo perfecto que estás buscando.
Valdés fue el último de esta era de los afrodescendientes en medicina. Paradójicamente, la abolición de la esclavitud no mejoró la situación económica y laboral de los afrodescendientes, y con el desarrollo de la medicina en el siglo XIX y su consecuente prestigio, dejó de ser una carrera relativamente asequible para personas afro y se convirtió en un campo dominado por miembros de la élite blanco-mestiza. Hasta aquí el video, familia. Si te gustó el contenido, me apoyaría mucho si comparten el video y se suscriben al canal. También pueden seguirme en Instagram y TikTok, donde publico otras historias nuestras. Desde Magdalena Vieja, yo soy JM y esto fue un pedacito de la historia nuestra.